Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Le habla su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y continuamos con nuestro estudio acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión vamos a estar analizando la parábola de las 10 vírgenes que encontramos en el capítulo 25, versículos 1 al 13 del Evangelio de Mateo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto digo que no os conozco. Velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús continúa con sus parábolas acerca del reino de los cielos, y esta trae una seria advertencia. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Esta es una costumbre un poco extraña para los occidentales, y quizás nos cueste algo comprenderla. En el oriente las bodas se celebran de noche, así el novio se traslada por la tarde siendo alumbrado por antorchas hasta la casa de la novia para tomarla por esposa y conducirla a su casa. Las amigas, lo que nosotros llamaríamos las madrinas de la boda, salen a recibir al novio y toman parte en la ceremonia del casamiento, de la misma manera que en el banquete que tiene lugar en la casa del esposo. Tener encendida la lámpara indica estar alerta, como dice Lucas 12:35. Al hablar de las lámparas se refiere a antorchas que se alimentaban con aceite que procedía de un pequeño recipiente utilizado para este propósito, que para evitar accidentes contenían poco aceite y por eso necesitaban que frecuentemente se les rellenara con más, como enseña Juan 18:3. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esta observación es importante mantenerla en mente. El Señor no está diciendo que unas eran buenas y las otras malas, sino que dice que unas eran insensatas y las otras prudentes. Tampoco hay que buscar un significado oculto en los números, como piensan algunos al concluir que la mitad de los cristianos no estarán preparados, pero sí podemos asumir que algunos que dicen ser cristianos en realidad no están listos porque no han sido transformados a la semejanza de Cristo. No poseen las cualidades de carácter descritas en Mateo 5, 3 al 9, y tampoco llevan el fruto del Espíritu que enseña Gálatas 5, 22 y 23. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En esta parábola podemos entender que es posible que aunque algunos sean cristianos, su preparación no es la adecuada, ya sea por culpa de los predicadores que no saben enseñar o culpa de su propia indiferencia. Anteriormente Jesús había recalcado la necesidad de estar preparados, y en esta parábola les da un ejemplo de la preparación no adecuada. Además, aclara que va a llegar un tiempo en que será imposible tratar de prepararse. Las vírgenes insensatas solo habían llevado aceite como para mostrar que eran miembros, como los cristianos que estudian el Evangelio y reconocen sus necesidades de salvación, hasta son sumergidos en agua para salvación. Tienen aceite para ser miembros, tienen aceite para hacerse llamar cristianos, tienen aceite para participar en la mesa del Señor y para ofrendar, pero no tienen aceite para demostrar un cambio de carácter ni de sus obras.
Eso lo vemos mucho en miembros de la iglesia que a pesar de los años de estar en una congregación, no los vemos que avancen. No saben utilizar su Biblia, no saben orar, son imprudentes a la hora de hablar y actuar. Se molestan porque los servicios duran mucho tiempo, porque hay muchas actividades en la congregación, no les gusta el estudio bíblico, etcétera. Estos miembros tienen la luz de profesión, pero no son la luz del mundo, como enseña Mateo 5, 13 al 16. No son verdaderos luminares, no pueden resistir las tentaciones y las pruebas de la vida. Quienes así actúan manifiestan su desprecio a la obra de Cristo y a la iglesia. Para ellos en realidad no es muy importante. Por alguna razón estas vírgenes no compraron aceite para sus lámparas y así poder entrar y participar en la celebración. Quizá hubiera sido inconveniente para ellas comprar aceite como lo es para muchos cristianos ocupar tiempo aparte del que asisten a las reuniones para estudiar las escrituras, repasar los sermones que han escuchado, orar por los necesitados, etcétera. Quizá no había tiempo como para muchos, no hay tiempo para dedicarlo a evangelizar, a estudiar, a orar. Quizá no había ni siquiera el deseo de hacerlo. El que los prudentes lo hicieran no demuestra que no les faltó oportunidad. No era algo imposible, sino que simplemente no quisieron hacerlo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. En veces se piensa que la iglesia es como una cooperativa y que todo se puede compartir, pero esta parábola nos demuestra que eso no es así. Cada una de las vírgenes tenía su propia antorcha, pero además de eso, la mitad de ellas consideró que era conveniente tener aceite adicional en vasijas para estar seguras que no se apagara su luz. Estas vírgenes prudentes son las que buscan a Adonai mientras pueda ser hallado y le llaman en tanto está cercano. Isaías 55:6. Sabían que había un tiempo que Dios nos da para prepararnos y no lo aprovecharon. Me es necesario hacer las obras del que me envió en tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, dice Juan 9:4. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, dice Juan 12:35. Y tardándose el esposo, me decía un hombre mayor hace más de 40 años, desde que yo era niño escuchaba decir que Cristo ya venía y aún no ha llegado. Y no es de creer que era muy original. Pedro también escuchó a los burladores decir que el hecho de que Cristo no había regresado era la prueba de que no volvería. Pero luego Pedro explica la razón verdadera en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 4, 9 y 15. La parábola de las 10 vírgenes nos habla de la importancia de estar preparados para recibir al esposo. Tal vez a nosotros nos parece que tarda en llegar, pero no es así. Esta es una parábola muy práctica para nuestros días, ya que la iglesia es la esposa de Cristo, según 2 de Corintios 11, 2 y 3. El Señor nos está invitando a que participemos del gozo de esta relación con Él ahora y el gozo de recibir al Señor cuando venga. Solamente quienes están preparados podrán participar de ese gozo eterno. Cabecearon todas y se durmieron. Eso no es de extrañar. Hemos visto muchas veces cómo parece que la iglesia está dormida, está cansada y el sopor del mundo pareciera que la ha frenado en su avance. Y a la medianoche, es decir, a la hora que menos se esperaba, se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Qué terrible será ese anuncio para los que no están preparados cuando Cristo venga. Habrá mucho remordimiento y mucha angustia entre los que no están preparados. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hemos visto a personas que durante toda su vida no tomaron en cuenta la parte espiritual, no les llamaba la atención, consideraban que era perder el tiempo, pero cuando envejecen o el médico les indica que tienen una enfermedad terminal, toman gran interés en prepararse para el más allá. Pero cuando Cristo venga,
no habrá tiempo para hacer nada. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ay, me he quejado varias veces de lo solo que me siento en algunas congregaciones al notar que no puedo compartir mi interés en las escrituras y en los asuntos espirituales con otros miembros, porque a ellos no les, pues, les interesa más la política, el trabajo, los deportes. Hasta me han llamado fanático y extremista. Eso diciéndolo a algunos miembros de la iglesia. Pero estoy seguro que cuando el Señor venga, ellos también van a querer una porción de ese aceite que han despreciado. Son como Balaam, quien decía, muera yo la muerte de los rectos y en mi postimoría sea como la suya, en Números 23:10. Pero el problema fue que este profeta no quería vivir la vida del recto, sino que amaba el premio de la maldad. Ahora podemos ver que estas vírgenes no eran iguales. Parecía que eran iguales por un tiempo, pero ahora se puede notar la diferencia. Al principio todas las 10 tuvieron aceite en sus lámparas, pues estaban todas encendidas, pero el tiempo iba a mostrar la insensatez de 5 de ellas que no llevaban la provisión adecuada. Vamos a encontrar muchos textos que hablan de la necesidad de seguir fieles y crecer después de obedecer el Evangelio, como enseña Mateo 5, 10 al 12, Mateo 10, 34 al 37, Mateo 13, 20 al 23, Primera de Corintios 9, 27, Primera de Pedro 1, 7, Primera de Pedro 4, 12, Segunda de Pedro 1, 5 al 11 y muchas más. En esta parábola podemos ver el peligro del servicio limitado que muchos ofrecen al Señor. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El prepararse es un deber de cada uno. Ninguna otra persona lo puede hacer por nosotros. ¿Cómo podemos prestar nuestra fidelidad, nuestra pasión por el Señor, nuestro gozo? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. Hay una secta en donde creen que sus miembros pueden ser sumergidos en agua para salvar a los muertos. En otras creen que porque una persona haga profesión de ser fiel a la iglesia del Señor, comprometen a un niño para que lo haga toda su vida. Estas cosas, pues cuando tratamos de explicarlas, nos parecen ridículas. Nadie puede tomar decisiones por nosotros, ni legalmente ni espiritualmente. Cada uno tiene que desarrollar su propio carácter como cristiano. Por eso, cada uno tiene que ir a comprar lo que necesita para recibir al Señor, como enseña Proverbios 23:23. Los cristianos prudentes dicen, ir a los que venden y comprad ahora, no esperen hasta que sea demasiado tarde. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Las bodas judías eran muy diferentes a las nuestras. Por ejemplo, entre nosotros es costumbre que luego de la ceremonia de boda se festeje con los invitados por unas horas y luego partan los novios a la luna de miel. Pero entre ellos no era así, sino que se quedaban en su casa y por una semana entera celebraban sus bodas con sus familiares y mejores amigos, quienes los trataban como si fueran un príncipe y una princesa. Era la semana más feliz de sus vidas, según enseña Mateo 22, 2 al 4. En esta parábola vemos por lo menos dos advertencias universales. Hay ciertas cosas que no se pueden obtener al último momento. De nada sirve a un estudiante tomar su libro y tratar de comprender la materia cuando ya es el momento de presentar el examen. Lo mismo sucede con nosotros y Dios. Hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. Las vírgenes insensatas pidieron aceite prestado en el último momento.
Si hubiesen notado que sus compañeras habían llevado una provisión, en lugar de dormirse, pudieron haber ido a comprar desde antes, pero prefirieron esperar. No puedo decirle a mi hermano que me preste de su fe para ir al encuentro con el Señor. Las vírgenes insensatas aceptaron que habían cometido un error y obedecieron el consejo. Iban a comprar. Pero siempre que escuchamos esta palabra, un escalofrío recorre nuestra espalda porque sabemos que viene algo negativo. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo y se cerró la puerta. Qué desgarrador será el momento para aquellos que escucharon el Evangelio, que lo entendieron, que sabían lo que debían hacer, pero que a la hora de su muerte o del momento en que el Señor venga, se dan cuenta que no están preparados. Recordemos que la puerta cerrada no solo excluye a los que no están preparados, sino también indica la seguridad de los que están adentro. Adán y Eva estuvieron por un tiempo en un paraíso, pero el hogar celestial es eterno, del cual nadie saldrá. Los que estaban preparados entraron con él a las bodas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Esto me trae a la mente el momento en que Dios cerró la puerta del arca de Noé y comenzó a llover. La gente nunca había visto llover y de seguro aquello los asustó mucho. Es posible que algunos de los que habían escuchado a Noé predicando se acordaran de sus palabras y corrieran al arca golpeando la puerta y las paredes gritando amargamente. Pero ya se había acabado la oportunidad. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. No conozco a Adonai, dijo el faraón a Moisés. Cada vez que alguien escucha el evangelio y se niega a obedecer, está diciendo: no quiero saber nada de Dios. Cada vez que alguien endurece su corazón, está diciendo: prefiero seguir mi pensamiento. Pero llegará el momento en que sea Dios el que diga a todos aquellos que se rehusaron a aceptar al Señor: no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las vírgenes insensatas habían cerrado la puerta de sus propias caras cuando decidieron que no valía la pena comprar aceite para sus lámparas. Los perdidos pueden culpar a todo el mundo menos a sí mismos por su condición, pero ellos mismos y nadie más tienen la culpa. Recordemos también la parábola del ladrón. Nadie sabe ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Así es, mi querido amigo, mi querido hermano. Estamos en un momento en que sabemos de que el Señor está a las puertas, que pronto llegará. Pero la pregunta no es tanto cuándo llegará, sino que más bien, ¿estoy yo preparado para cuando Él llegue? Esa es la gran pregunta. Mi querido amigo, mi querido hermano, recuerde que cada domingo a las 9 de la mañana estamos en el edificio de la Iglesia de Cristo en Heredia y estamos reunidos los domingos a las 9 de la mañana, y este edificio está ubicado diagonal al Colegio Manuel Benavides, entre Avenida 16 y donde termina la calle 16, ahí cerquita del hospital, en la pura esquina. Estamos nosotros a 200 metros del hospital. Estamos esperándole para que usted venga a adorar con nosotros, para que venga a glorificar al Señor, para que compartamos un rato juntos, para que nos tomemos un cafecito, para que glorifiquemos el nombre del Señor y que podamos crecer espiritualmente. Que el Señor continúe bendiciéndonos siempre.